En el mundo de la élite, el silencio suele verse como debilidad, pero en la gala de la luna negra, el silencio era una condena. El príncipe Alejandro Torres, el heredero del linaje vampírico más poderoso de la historia, estaba en la esquina del salón de baile, tratado como un mueble roto. Los duques se burlaban de él. Las debutantes lo ignoraban. Su propio padre, el rey, lo miraba como si no existiera. Pensaban que, como no podía hablar, no podía pensar. Estaban muy equivocados. Les voy a contar la historia de Lara Vargas, la única mujer lo suficientemente valiente como para romper el silencio, y el aterrador secreto que descubrió cuando el príncipe finalmente respondió: juzgaban. Eso fue lo primero que Lara notó mientras se ajustaba el tirante de su modesto vestido negro. No se suponía que estuviera aquí, al menos no como invitada. Era una consultora lingüística, contratada para traducir para una delegación visitante de diplomáticos Lycan, que se negaban a hablar la lengua común. Pero los Lycans llegaron tarde, dejando a Lara varada al borde del evento social más peligroso del año, la gala de la luna de sangre. A su izquierda, una fuente fluía con vino que costaba más que la hipoteca de sus papás. A su derecha, la élite vampírica de la Ciudad de México se mezclaba con gracia depredadora, sus risas afiladas y brillantes como cristales rotos. Pero los ojos de Lara se sintieron atraídos hacia el centro de la habitación, o más bien hacia el vacío en el centro de ella. De pie cerca de un pilar de mármol negro, había un joven que parecía una pintura trágica cobrando vida. Era alto, con cabello del color de las plumas de cuervo, cayendo sobre unos ojos de un violeta sorprendentemente penetrante. Llevaba un smoking que le quedaba perfectamente en sus anchos hombros. Sin embargo, lo llevaba con un aire de total derrota. Este era el príncipe Alejandro Torres, el primogénito, el heredero mudo. Lara observó cómo un mesero pasaba junto a él con una bandeja de champaña. Alejandro extendió una mano ligeramente, quizás para tomar una copa. El mesero ni siquiera detuvo su paso, esquivando al príncipe como si fuera una planta en maceta. La mano de Alejandro volvió a caer a su lado, su rostro una máscara de piedra indescifrable. Patético, ¿no? Lara se puso rígida. Dos mujeres con vestidos de seda susurraban ruidosamente cerca. Una era doña Julieta, una socialité conocida por su columna de chismes venenosos. Ni siquiera deberían dejarlo salir del ala este, se burló Julieta, sorbiendo su bebida. El rey Valerio es demasiado sentimental. Si ese fuera mi hijo, lo internaría. Un rey que no puede mandar, un vampiro que no puede pronunciar los encantamientos. Es un callejón sin salida genético. Escuché que no solo es mudo, la otra mujer se rió detrás de su abanico. Escuché que es simple, que el silencio es porque no hay nada funcionando arriba. Lara sintió un rubor de calor subir por su cuello. Odiaba a los acosadores. Habiendo crecido con un hermano menor sordo, había pasado la mitad de su infancia peleando con niños en el patio que pensaban que diferente significaba roto. Volvió a mirar a Alejandro. No era simple. Podía verlo en la forma en que escaneaba la habitación. Sus ojos violetas seguían todo, las salidas, el lenguaje corporal de los guardias, el sutil cambio de poder cuando su medio hermano menor, el duque Sebastián, entró en la habitación. Se aclara la garganta. Sebastián era todo lo que Alejandro no era, ruidoso, carismático y cruel. Caminó entre la multitud, chocando las 5 congéneres y besando manos. Cuando Sebastián llegó al área donde estaba Alejandro, la dinámica cambió instantáneamente. Sebastián se detuvo, sosteniendo una tarta a medio comer. Con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos azules, se metió en el espacio personal de Alejandro. «Alejandro», dijo Sebastián lo suficientemente alto para que la multitud circundante lo escuchara.
¿Te comió la lengua el ratón otra vez? La multitud soltó risitas. Alejandro permaneció inmóvil, su mirada fija en un punto por encima del hombro de Sebastián. «Oh, vamos, Ale». Sebastián se rió, empujando el hombro de Alejandro. Fue un empujón fuerte, con fuerza vampírica detrás. Alejandro tropezó hacia atrás, chocando con el pilar de mármol. «Di algo, ladra, gruñe, cualquier cosa para demostrar que no eres solo un desperdicio de sangre». Alejandro se enderezó la chaqueta, su expresión digna, pero Lara vio el ligero temblor en sus manos. Hizo un movimiento, un gesto rápido y cortante, con su mano derecha cerca de su pecho. Sebastián se rió más fuerte. «Mira, está manoteando. ¿Es un paso de baile?» La habitación estalló en carcajadas. El rey Valerio Torres estaba sentado en su trono al otro extremo del salón. Lo vio todo. No hizo nada. Simplemente tomó un sorbo de su vino tinto, sus ojos aburridos. Ese fue el momento en que Lara decidió que no le importaba su paga. Dejó su vaso de agua en una bandeja que pasaba con un tintineo definitivo. Enderezando la espalda, caminó por el pulido suelo. El sonido de sus tacones era rítmico, decidido. La multitud se abrió, confundida por esta mujer humana que marchaba hacia el círculo real. Lara no miró a Sebastián, no miró al rey. Caminó directamente hacia el príncipe Alejandro, deteniéndose a 60 centímetros de él. Las risas se apagaron, reemplazadas por un murmullo confuso. «¿Quién es ella?» Alejandro la miró. Sus ojos violetas se abrieron ligeramente con sorpresa. De cerca era impresionante, pero la tristeza en su expresión era un peso palpable. Lara no habló. Levantó las manos. «¿Estás bien?» Hizo señas en un perfecto lenguaje de señas americano, ASL. La sorpresa en el rostro de Alejandro fue inmediata. Rompió su máscara. Sus labios se entreabrieron. Por un instante, solo la miró a las manos como si nunca hubiera visto comunicación dirigida a él, solo sobre él. Lara esperó, manteniendo su mirada. Repitió la seña más lento esta vez, añadiendo una suave sonrisa. «Es un idiota, no tienes que escucharlo». Una ola de jadeos recorrió la habitación. La mayoría de los vampiros no conocían el lenguaje de señas, pero entendían el lenguaje corporal de desafío. Las manos de Alejandro se levantaron lentamente. Ahora temblaban menos. Sus movimientos eran rígidos, oxidados por la falta de uso, pero precisos. «Estoy bien». Alejandro hizo señas de vuelta, sus dedos largos y elegantes. «¿Quién eres?» Lara sonrió, una expresión genuina y cálida que pareció iluminar la fría habitación. «Soy Lara. Lamento que todos aquí sean tan groseros. Habla mal de su educación, no de la tuya». Una pequeña, casi imperceptible sonrisa tocó la comisura de la boca de Alejandro. Transformó su rostro de trágico a hermoso. «Eres valiente, Lara», hizo señas. «Disculpe». La voz de Sebastián retumbó rompiendo el momento. Se interpuso entre ellos, su rostro enrojecido de ira. «¿Qué es esto? La mascota haciendo trucos. ¿Qué haces con tus manos, humana?» Lara se giró para enfrentar al duque, su rostro perfectamente tranquilo. «Estoy hablando con el príncipe, su gracia, ya que parece que nadie más en esta habitación posee los modales para hacerlo». El silencio que siguió fue absoluto. Era el tipo de silencio que usualmente precedía una ejecución. La tensión en el salón de baile era tan densa que asfixiaba. El duque Sebastián miró a Lara, su cerebro tratando de procesar la audacia. Una humana, una empleada contratada, nada menos, acababa de insultar al segundo en la línea de sucesión al trono frente a toda la aristocracia vampírica. «Modales», siseó Sebastián, acercándose. El olor a ozono y sangre vieja irradiaba de él. «¿Te atreves a hablarme de modales, insignificante?» Levantó una mano, las uñas alargándose en garras. Antes de que Lara pudiera encogerse, un borrón de movimiento cortó el aire. Una mano detuvo la muñeca de Sebastián. Era Alejandro.
El débil príncipe agarró el brazo de su hermano con una fuerza que hizo que los huesos crujieran audiblemente. La habitación jadeó. Alejandro no estaba mirando a Sebastián. Estaba mirando a Lara, asegurándose de que estuviera a salvo. Sus ojos ardían con una intensidad repentina y aterradora. Sebastián intentó jalar su brazo, pero Alejandro lo sujetó firmemente. Por primera vez en años, los hermanos estaban igualados físicamente. Alejandro empujó a Sebastián hacia atrás, colocándose físicamente entre el duque y Lara. Sebastián tropezó, frotándose la muñeca, mirando a su hermano mudo con miedo genuino, enmascarado por la rabia. Tú me tocaste. Alejandro levantó las manos, sus movimientos ahora afilados y agresivos. Lara los leyó fácilmente. Vuelve a tocarla y te lo romperé. Ah, ¿qué está diciendo?, gruñó Sebastián, mirando a su alrededor. ¿Qué está haciendo? Dijo, tradujo Lara, su voz resonando clara y fría por todo el salón. Que si me tocas de nuevo, te romperá el brazo. Los susurros se extendieron como pólvora. El príncipe amenazó al duque. La voz fue como un trueno rodando sobre una montaña. El rey Valerio Torres se había levantado de su trono. Bajó los escalones de mármol, su capa de terciopelo arrastrándose detrás de él como un charco de sangre. La multitud se abrió, haciendo una reverencia profunda al instante. Valerio se detuvo a unos metros. Era una figura imponente, antigua y aterradora. Miró a Sebastián, que se encogía ligeramente, y luego a Alejandro. Finalmente, sus fríos y antiguos ojos se posaron en Lara. «Tú», dijo el rey. Su voz no era fuerte, pero llevaba el peso de siglos. Lara hizo una reverencia, aunque mantuvo la barbilla en alto. «Sí, su majestad». Valerio miró a Alejandro con una expresión extraña. No era orgullo, pero era curiosidad. Un depredador inspeccionando una nueva herramienta. Él conoce este idioma con fluidez, al parecer, dijo Lara. Miró a Alejandro. «Dile», hizo señas. Alejandro dudó. Miró a su padre, el hombre que lo había ignorado durante 20 años. Luego levantó las manos. «Escucho, padre. Veo todo. Veo los sobornos que el duque Harrington recibe de los Lycans. Veo el romance que doña Julieta tiene con el jardinero. Veo que Sebastián ha estado desviando fondos del tesoro para sus deudas de juego». Alejandro hizo señas rápidamente con pasión. Los ojos de Lara se abrieron. Esto era peligroso. Esto era un golpe de estado en silencio. «Bueno», exigió el rey mirando a Lara, «traduce». El corazón de Lara golpeaba contra sus costillas. Si traducía esto, podría morir. Si no lo hacía, traicionaban a Alejandro. Miró a Sebastián, que se burlaba, confiado en que Alejandro solo estaba balbuceando tonterías. Tomó aire. «Su Alteza declara», comenzó Lara con voz firme, «que ha sido observador. Señala que el duque Harrington ha comprometido las fronteras del sur por oro Lycan». Harrington, de pie cerca del buffet, dejó caer su vaso. Se hizo añicos. «También menciona», continuó Lara, ignorando los jadeos, «que la lealtad de doña Julieta está en otro lado». Julieta palideció. «Y que el duque Sebastián ha estado robando del tesoro real para financiar sus vicios». «¡Mentira!», gritó Sebastián, su rostro poniéndose morado. «Ella miente. Él no dijo eso. Ella lo está inventando». El rey Valerio levantó una mano. El silencio cayó. Miró a su hijo menor. «Sebastián, tráeme el libro mayor de tu estudio privado. Ahora. Padre, yo. Ahora», rugió Valerio. Sebastián salió corriendo con cara de terror. El rey se volvió hacia Alejandro. Por primera vez en la memoria de Lara sobre la familia real, el rey miró a su hijo con respeto. «Valerio», dijo suavemente. Alejandro hizo una sola palabra. Lara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la traducía. «Padre».
El rey soltó una risa baja y seca. «Excelente. Parece que he estado ciego». Dirigió su mirada a Lara. «¿Cuál es tu nombre, muchacha?» «Lara Vargas, Su Majestad». «Lara Vargas, ya no eres consultora de los Lycans. Ahora eres la voz real. Te quedarás en el palacio. Serás su sombra. Donde él vaya, tú irás. Si él habla, tú hablas». No era una oferta, era una orden. Lara miró a Alejandro. Él no estaba mirando a su padre. La estaba mirando a ella, sus ojos violetas llenos de una mezcla de gratitud y advertencia. Levantó la mano e hizo señas solo para ella, ocultando el movimiento de la vista de su padre con su cuerpo. «Corre, corre mientras puedas». Lara negó con la cabeza ligeramente. «No». El rey se dio la vuelta. «La gala ha terminado. Despejen el salón. Mi hijo y yo tenemos mucho que discutir». Mientras los invitados salían apresuradamente, murmurando sobre el escándalo del siglo, Lara permaneció al lado de Alejandro. Aún no lo sabía, pero acababa de meterse en una guerra. Sebastián no perdonaría esta exposición, y el silencio que Alejandro había guardado durante tanto tiempo escondía algo mucho más oscuro que simples chismes de la corte. Mientras caminaban hacia los aposentos privados, Alejandro disminuyó su paso para caminar a su lado. Su mano rozó la suya, fría pero eléctrica. «Gracias», hizo señas, sus movimientos pequeños y privados. «De nada», hizo señas de vuelta. El rostro de Alejandro se oscureció. «No soy rey, Lara». Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, las pesadas puertas de roble del estudio real se alzaron ante ellos. La verdadera prueba apenas comenzaba. El ala real de la Hacienda Torres era un marcado contraste con el salón de baile resplandeciente. Aquí las sombras eran largas, y el aire olía a pergamino viejo y lavanda seca. A Lara le habían dado una habitación adyacente a los aposentos del príncipe Alejandro, un arreglo escandaloso que hacía que el personal del palacio susurrara cada vez que ella pasaba. Pero Lara no tenía tiempo para chismes. Estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir. Su primer día como la voz real fue una prueba de fuego. El rey Valerio no perdió el tiempo en poner a su hijo a trabajar. Durante años, Alejandro había sido excluido de las reuniones del Alto Consejo, tratado como un inválido. Ahora se sentaba a la derecha de su padre, con Lara de pie estoicamente detrás de su silla. La sala del consejo era una sala circular de piedra de obsidiana. 12 señores se sentaban alrededor de la mesa, incluyendo a un duque Sebastián furioso, cuyo brazo ahora estaba en cabestrillo, un recordatorio del agarre de Alejandro. «Las escaramuzas en la frontera Licán están escalando», ladró el general Carlos, golpeando un mapa sobre la mesa. «Necesitamos autorizar un ataque. Quemen sus aldeas. Recuérdenles quién es el dueño de la noche». La mesa estalló en acuerdo. «¡Guerra!», gritaron. Lara observó a Alejandro. Se sentó perfectamente quieto, su rostro impasible. Luego levantó la mano, un gesto cortante y decidido. La habitación no se cayó de inmediato. No estaban acostumbrados a mirarlo. Lara dio un paso adelante, su voz proyectando claramente. «El príncipe exige silencio». Funcionó. Los generales la miraron a ella, luego a Alejandro. Alejandro comenzó a hacer señas, sus movimientos fluidos y complejos. Lara tradujo en tiempo real, sus ojos fijos en sus manos. «El príncipe dice», dijo Lara. «Los informes indican que los Lycans atacaron una caravana, pero la caravana transportaba armamento de plata. Eso es una violación del Tratado de 1902. Los provocamos primero». El general Carlos se puso rojo. Ese fue un transporte necesario para la defensa. Alejandro hizo señas de nuevo, más rápido, con los ojos entrecerrados. «El príncipe pregunta», continuó Lara, sintiendo cómo la tensión aumentaba, «¿quién autorizó el transporte? No lleva el sello real».
Alejandro señaló con un dedo largo directamente al duque Sebastián. Sebastián se levantó, su silla rechinando ruidosamente. «Esto es ridículo. ¿Estamos dejando que el niño mudo juegue a ser detective ahora? Él no sabe nada de guerra». Alejandro también se levantó. No hizo señas, simplemente caminó hacia el mapa. Tomó un marcador y trazó una línea, una nueva frontera. Luego miró a Lara. «Propón una ruta comercial», hizo señas. «Dales las minas de plata en el norte. Están agotadas de todos modos. A cambio, exigimos una tregua de 10 años y la cabeza del líder Lican renegado». Lara transmitió el plan. La habitación quedó en silencio. Era brillante. Evitaba una guerra costosa y se deshacía de un activo inútil. El rey Valerio se recostó, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Háganlo», ordenó. Al terminar la reunión, Lara sintió una ola de agotamiento. Ser el puente entre una mente genial y una sala llena de belicistas era agotador. Se retiró al balcón para tomar aire fresco. No llevaba allí ni 2 minutos cuando escuchó la puerta hacer clic al cerrarse detrás de ella. Se giró. Sebastián estaba apoyado contra las puertas de cristal, bloqueando su salida. No estaba sonriendo. «Eres muy buena en eso», dijo, su voz sedosa y peligrosa. Traduciendo para el inválido. «Dime, Lara, ¿te paga bien? ¿O esperas calentar su cama?» Se aclara la garganta y convertirte en princesa. «Estoy haciendo mi trabajo, su gracia», dijo Lara, avanzando lentamente hacia la barandilla. «Algo que usted podría intentar en lugar de contrabandear plata». El rostro de Sebastián se contorsionó. Se abalanzó, agarrándola por el cuello. La levantó del suelo, colgándola sobre el borde del balcón. Abajo, una caída de 30 metros hacia las rocas dentadas de la costa esperaba. «Hablas demasiado», siseó Sebastián, sus colmillos extendiéndose. «Los accidentes ocurren, Lara». Lara arañó su mano, su visión se nublaba. No podía respirar. Iba a morir allí, solo una humana desechable más en un mundo de monstruos. De repente, la puerta de cristal no solo se abrió, explotó. Fragmentos de cristal llovieron como diamantes. Sebastián gritó mientras era arrancado de Lara por una fuerza invisible. Fue lanzado por el balcón, golpeando contra la pared de piedra con un crujido que rompió huesos. Lara cayó al suelo, jadeando por aire. Alejandro estaba en la puerta, no hacía señas, no se movía. Él se aclara la garganta, vibraba de rabia. Las sombras a su alrededor parecían vivas, retorciéndose y enroscándose como serpientes. Caminó hacia Sebastián, que tosía sangre. Alejandro agarró a su hermano por las solapas y lo levantó. Sebastián miró a los ojos de Alejandro y gimió. «Ale, por favor, solo estaba». Alejandro levantó una mano. No hizo ninguna seña. Solo cerró el puño. Sebastián jadeó, agarrándose el pecho como si su corazón estuviera siendo apretado por una mano invisible. «Alejandro, detente», jadeó Lara su voz. «No lo mates, no así». Alejandro se congeló. Miró a Lara, sus ojos salvajes, los iris violetas casi brillando en rojo. Lentamente, la rabia retrocedió. Soltó a Sebastián, quien se desplomó jadeando. Alejandro fue hacia Lara, arrodillándose a su lado. Sus manos flotaban sobre su cuello magullado, temblorosas. «¿Estás bien?». Hizo señas, sus movimientos irregulares. «Estoy viva», susurró ella. Alejandro la ayudó a levantarse, se volvió hacia Sebastián, que se arrastraba hacia la puerta. Alejandro hizo una última seña, afilada y definitiva. Lara miró al duque aterrorizado y tradujo, su voz fría como el hielo. «Dice que la próxima vez no usará sus manos, usará su voz». Esa noche la atmósfera en el palacio cambió. Los sirvientes caminaban de puntillas. El rumor se había extendido. Alejandro casi había matado a Sebastián con magia. No con fuerza, sino con algo más.
Lara estaba sentada en la biblioteca privada de Alejandro, tomando una taza de té. Su cuello estaba magullado, un anillo morado formándose donde Sebastián la había sujetado. Alejandro caminaba de un lado a otro. Se había quitado el abrigo, caminando de un lado a otro con una camisa de vestir blanca. Finalmente, se detuvo y se sentó frente a ella. «Lo siento», hizo señas, «debí haberte protegido mejor». «Me salvaste la vida», dijo Lara suavemente. «Pero Alejandro, ¿qué pasó en ese balcón? No lo tocaste, pero no podía respirar. Y esa amenaza. Usaré mi voz». Alejandro desvió la mirada, mirando hacia la chimenea. El silencio se extendió por un largo tiempo. Finalmente, la miró de nuevo, su expresión llena de una tristeza profunda y antigua. «No nací mudo». El corazón de Lara dio un vuelco. «¿Qué pasó?» Alejandro comenzó a contar una historia con sus manos, tejiendo un relato de tragedia. Cuando era niño era ruidoso, hacía berrinches como cualquier niño, pero cuando gritaba, el cristal se hacía añicos, los pájaros caían muertos del cielo. Mi madre, la reina Isabel, se dio cuenta de lo que era. Soy un nacido sirena, una anomalía genética que aparece una vez cada 1000 años en nuestro linaje. Lara observó, hipnotizada. Un nacido sirena. Mi voz lleva la frecuencia de mando. Hizo señas Alejandro. Si pronuncio una orden, la realidad obedece. Si digo muere, mueres. Si digo quema, el mundo arde. Es absoluto, no se puede resistir. Hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente. Cuando tenía 7 años, tuve una discusión con mi madre. Estaba enojado, grité, «déjame en paz». Alejandro cerró los ojos. Una sola lágrima corrió por su pálida mejilla. Ella desapareció. No solo se fue, dejó de existir. El universo obedeció mi orden. Literalmente, borré a mi propia madre de la existencia porque era un niño petulante. Lara jadeó cubriéndose la boca. El horror era sofocante. «Oh, Alejandro, mi padre lo vio suceder», continuó Alejandro. «Hizo que los magos de la corte ataran mis cuerdas vocales con un hechizo de silencio, un sello mágico. Solo puedo romperlo si uso mi voluntad plena. Pero el costo es la destrucción. Así que elegí el silencio. Elegí ser el idiota, el mudo, el príncipe roto. Porque si hablo, Lara, los monstruos no solo se esconden debajo de la cama. Yo me convierto en el monstruo». Lara extendió la mano y tomó las suyas, deteniendo sus señas. Su piel estaba fría, pero su agarre era desesperado. «No eres un monstruo», dijo con ferocidad. «Eres un hombre que carga con un peso demasiado pesado para cualquiera». Alejandro la miró, una vulnerabilidad cruda en sus ojos. Por primera vez se inclinó, apoyando su frente contra la de ella. Fue un gesto íntimo, una confesión silenciosa de confianza. «¿Pero por qué ahora?», susurró Lara. «¿Por qué advertir a Sebastián que usarías tu voz?». Alejandro se echó hacia atrás e hizo señas. «Porque el sello se está debilitando. Mi padre, el rey, me ha estado dando tónicos. Dice que son para ayudar a mi fuerza. Encontré los viales. Están disolviendo el hechizo de atadura». «¿Por qué haría eso?», preguntó Lara, su mente acelerada. «Si tu voz es tan peligrosa». «Porque la guerra se acerca», hizo señas Alejandro. «Mi padre no quiere un rey que lo suceda. Quiere un arma para conquistar el mundo. Quiere desatarme». Antes de que Lara pudiera procesar esto, las pesadas puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. No era Sebastián, eran los guardias reales. «Príncipe Alejandro, señorita Vargas», dijo el capitán de la guardia con la mano en su espada. «El rey Valerio solicita su presencia en la sala del trono. Inmediatamente». «¿A esta hora?», preguntó Lara. «Casi amanece». «El rey no espera al sol», respondió el capitán sombríamente. Alejandro se puso de pie, su comportamiento cambiando instantáneamente de vulnerable a regio. Le ofreció su brazo a Lara.
Quédate detrás de mí, hizo señas rápidamente. Caminaron por los pasillos flanqueados por guardias. El palacio se sentía diferente, se sentía como una prisión. Cuando entraron en la sala del trono, estaba vacía, excepto por el rey y dos figuras encapuchadas de pie en las sombras. El rey Valerio estaba sentado en su trono sosteniendo un cáliz de líquido espeso y oscuro. Alejandro. Valerio sonrió. Era una sonrisa cruel y depredadora, y su encantadora intérprete. «Por favor, acérquense». Se acercaron al estrado. «Me enteré del incidente en el balcón», dijo Valerio suavemente. «Sebastián ha sido disciplinado por su arrebato. No los molestará de nuevo». Se aclara la garganta. «Gracias, Su Majestad», dijo Lara haciendo una reverencia. Sin embargo, Valerio se puso de pie, bajando los escalones. «Saca a la luz un problema apremiante. Alejandro, tu control se está escapando. Usaste telequinesis hoy, un efecto secundario de la ruptura del sello». Alejandro permaneció con el rostro impasible. «Es hora de terminar el proceso», dijo Valerio. Hizo un gesto a las figuras encapuchadas. Dieron un paso adelante, revelándose como brujos. Sostenían un cáliz dorado que brillaba con una luz verde enfermiza. «Bebe esto, Alejandro», ordenó Valerio. «Disolverá los últimos restos del sello de silencio. Recuperarás tu voz y marcharemos sobre la fortaleza Laikan al atardecer». Alejandro no se movió, miró el cáliz con repulsión. «No», hizo señas. Lara dudó, luego habló. «Dice que no». Los ojos de Valerio se entrecerraron. «No estoy preguntando, estoy ordenando. No seré tu arma». Alejandro hizo señas, sus movimientos afilados. «No cometeré genocidio por tu gloria». «Se niega», tradujo Lara, su voz temblorosa. Valerio se rió. Fue un sonido seco y áspero. «Pensé que dirías eso, muchacho sentimental, igual que tu madre». El rey chasqueó los dedos. Antes de que Lara pudiera reaccionar, los dos brujos se movieron. Uno agarró a Alejandro, atándolo con cadenas mágicas de luz. El otro agarró a Lara. Un cuchillo frío fue presionado contra el cuello de Lara. «Tienes una elección, hijo mío», dijo Valerio, su voz bajando a un susurro. «Bebe o ella muere». Alejandro luchó contra las cadenas, sus ojos fijos en Lara. El pánico en ellos era absoluto. «No lo hagas, Alejandro», gritó Lara. «¡No!». El brujo presionó el cuchillo con más fuerza. Una fina línea de sangre goteó por el cuello de Lara. «Bebe», siseó Valerio. Alejandro dejó de luchar. Miró al rey, luego a Lara. Parecía derrotado. Asintió lentamente. El brujo soltó las cadenas lo suficiente para que Alejandro tomara el cáliz. Con una mano temblorosa levantó el líquido verde brillante a sus labios. El líquido sabía a cobre y fuego. Alejandro lo tragó de un solo trago, sus ojos nunca dejando a Lara. Dejó caer el cáliz. Golpeó ruidosamente contra el suelo de piedra. Por un momento no pasó nada. Luego Alejandro cayó de rodillas. Se agarró la garganta, jadeando en silencio. Venas de energía negra se arrastraron por su cuello pulsando bajo su piel pálida. Arqueó la espalda, su boca abriéndose en un grito silencioso de agonía. «¡Alejandro!», gritó Lara, luchando contra su captor. El rey observó con regocijo. «¡Sí! ¡Sí!». Una onda expansiva atravesó la habitación. Las ventanas se hicieron añicos. Los candelabros se balancearon violentamente. Las cadenas mágicas que sujetaban a Alejandro se desintegraron en polvo. Alejandro se arrodilló en el suelo, respirando pesadamente. El aire a su alrededor se distorsionaba, ondulando con calor. El rey Valerio dio un paso adelante. «Habla, hijo mío, dame una palabra, prueba tu poder». Alejandro se puso de pie lentamente. Se veía diferente. Sus ojos violetas ahora brillaban con una luz interior que era casi cegadora. Su presencia llenó la habitación, sofocante e inmensa. Miró a su padre con una expresión de odio puro y sin adulterar, pero no habló. «Habla», ordenó Valerio.
Ordena a los guardias que mueran. Muéstrame. Alejandro giró la cabeza hacia Lara. El brujo que la sujetaba tembló, sintiendo el cambio de poder. Alejandro levantó la mano, hizo señas. Suéltala. Valerio se burló. Sigues usando tus manos. La poción falló. ¿O eres demasiado cobarde para usar el don? Se volvió hacia el brujo que sujetaba a Lara. Mátala. Si no hablará para salvarla, no hablará por nada. El brujo levantó el cuchillo. ¡No!, gritó Lara, y entonces Alejandro abrió la boca. No gritó, no chilló. Pronunció una sola palabra apenas por encima de un susurro. El sonido no era humano. Sonaba como un glaciar rompiéndose, como la profunda resonancia de una campana de iglesia bajo el agua. ¡Arrodíllate! El efecto fue instantáneo y aterrador. La gravedad pareció aumentar 10 veces. El brujo que sujetaba a Lara se desplomó instantáneamente, sus huesos crujiendo mientras era forzado al suelo. El otro brujo cayó de bruces. Los guardias en la puerta cayeron de rodillas, sus armaduras resonando. Incluso Lara cayó de rodillas, aunque no sintió dolor, solo una presión abrumadora para someterse. Y el rey Valerio, el antiguo rey vampiro, el tirano del Este, sus rodillas cedieron, luchó. Se agarró al trono, sus garras hundiéndose en el oro, tratando de mantenerse en pie. Alejandro dio un paso adelante. El suelo se agrietó bajo su bota. ¡Arrodíllate! Esta vez, la voz fue más fuerte. Valerio gritó de rabia mientras sus piernas cedían. Se estrelló de rodillas ante su hijo, su cabeza forzada hacia abajo por el peso invisible del comando. El silencio regresó a la habitación, más pesado que nunca. Alejandro se paró sobre su padre. Miró a Lara, asegurándose de que estuviera a salvo. Luego miró al rey. «Querías un arma, padre», dijo Alejandro. Su voz era áspera, sin usar, pero melódica y aterradoramente poderosa. «La tienes. No puedes derrotarme», jadeó Valerio, luchando por levantar la cabeza. «Eres nada», dijo Alejandro. Alejandro respiró hondo para pronunciar la orden final, la que acabaría con su padre. Pero antes de que pudiera, una sombra se desprendió de la esquina de la habitación. Se movió más rápido de lo que el ojo podía ver. Una daga de plata se hundió en la espalda de Alejandro. Alejandro jadeó, el brillo en sus ojos parpadeó. La presión en la habitación desapareció. Valerio retrocedió, jadeando por aire. «¡Alejandro!», gritó Lara. De pie detrás del príncipe no estaba Sebastián. Era doña Julieta, pero su rostro se estaba derritiendo, cambiando, revelando su verdadera forma. Era una asesina doppelganger. Los Lycans envían sus saludos, siseó la asesina, girando la hoja de plata. Alejandro se desplomó. La plata era veneno para los vampiros, y una hoja tan cerca del corazón era fatal incluso para un rey. ¡No! Lara se arrastró por el suelo, deslizándose al lado de Alejandro. Sacó la daga, pero la herida ya se estaba volviendo negra. Los ojos de Alejandro estaban perdiendo el enfoque. Valerio se puso de pie, recuperando la compostura. Miró a su hijo moribundo, luego a la asesina. Se rió. «Ironía», se burló Valerio. «Creo un dios y es traicionado por un perro». Miró a sus guardias que se estaban recuperando. «Atrapen a la chica, arrojen el cuerpo del príncipe a las catacumbas. Si sobrevive la noche, lo encadenaremos y lo usaremos como batería. Si no, bueno, siempre puedo hacer otro heredero». Los guardias agarraron a Lara. Ella luchó, pataleando y gritando, buscando la mano de Alejandro. Los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos por última vez. Se aclara la garganta. Intentó hablar, pero la sangre burbujeó por sus labios. Su mano se movió débilmente, haciendo una última seña antes de perder el conocimiento. «Encuentra a la madre». Luego la oscuridad lo envolvió. Lara fue arrastrada gritando mientras el rey se paraba sobre su hijo caído. Una mirada de fría calculadora regresando a su rostro. El golpe había fallado.
El héroe había caído, y Lara ahora estaba sola en el vientre de la bestia, con solo un mensaje críptico para guiarla. Encuentra a la madre. Pero la madre de Alejandro estaba muerta. Alejandro la había borrado de la existencia, ¿o no? El calabozo debajo de la hacienda Torres era un lugar donde la esperanza iba a morir. El aire estaba denso con el olor a moho y decadencia antigua. Lara estaba sentada temblando en un banco de piedra en una celda estrecha, los barrotes de hierro lo suficientemente gruesos como para contener a un Lycan descontrolado. Habían pasado 4 horas desde que Alejandro había caído. 4 horas desde que el rey la había arrastrado hasta aquí y la había dejado en la oscuridad. Revivió los últimos momentos de Alejandro en su mente en un bucle agonizante. El envenenamiento por plata, la mirada desesperada en sus ojos, las últimas señas. Encuentra a la madre. No tenía sentido. El mayor trauma de Alejandro, la razón de sus 20 años de silencio, era que había borrado a la reina Isabel de la existencia. ¿Cómo podría encontrar a alguien que no estaba en ninguna parte? Lara recorrió la pequeña celda, su mente lingüística rumiando el problema como un perro con un hueso. La voz de Alejandro era absoluta, ordenaba la realidad. Déjame en paz. Si la realidad obedecía literalmente, no solo mataría a Isabel, la removería de su cercanía por completo. ¿A dónde va alguien cuando es expulsado de la realidad? Pasos resonaron por el pasillo de piedra. Eran irregulares, vacilantes. Una figura se acercó a la puerta de la celda, sosteniendo una antorcha que chisporroteaba. Era el duque Sebastián. Tenía un aspecto terrible, su traje caro estaba rasgado, su rostro magullado por donde los guardias del rey lo habían golpeado después del intento de asesinato fallido. Miró a Lara a través de los barrotes con una mezcla de odio y respeto a regañadientes. «Mi padre planea ejecutarte al amanecer», dijo Sebastián, su voz áspera, «un ejemplo público de lo que sucede cuando los humanos se entrometen en nuestros asuntos». «¿Por qué estás aquí, Sebastián?» «Para regodearte», preguntó Lara, agarrando los fríos barrotes. Él escupió en el suelo. «El viejo nos engañó a todos, sabía del asesino, dejó que Alejandro fuera apuñalado solo para debilitarlo y forzar el cambio. No quiere un heredero, quiere una batería. Va a drenar a Alejandro hasta secarlo para alimentar sus defensas de magia de sangre contra los Lycans, y luego gobernará para siempre». Los ojos de Sebastián ardían con ambición frustrada. «Puede que odie a mi hermano, pero odio aún más ser un peón». Sebastián abrió la puerta de la celda con una pesada llave de latón. Se abrió con un gemido. «Sal», gruñó. «Si corres lo suficientemente rápido, podrías llegar a la línea de árboles antes de que salga el sol». Lara salió. El corazón le latía con fuerza. Libertad. Pero no podía simplemente irse. «¿Dónde está Alejandro?», preguntó. «Eres estúpida. No sin él. ¿Dónde está Sebastián?» Se acercó, canalizando algo de la autoridad que había aprendido de Alejandro. Sebastián dudó, mirando por encima del hombro. Las profundas catacumbas debajo de las tumbas ancestrales es donde duermen los reyes Torres más antiguos. La energía allí es densa, perfecta para el ritual que el padre está realizando. ¿Y la reina Isabel? ¿Dónde se guardaban sus aposentos? Sebastián parecía confundido. Isabel, sus habitaciones fueron selladas hace 20 años en la torre del ala este. Nadie entra allí. Está maldito. Lara tomó una decisión. Alejandro estaba muriendo en las catacumbas, pero si iba allí ahora con las manos vacías, solo moriría con él. Él le había dicho que encontrara a la madre. Debió haber sabido algo, sentido algo al final. «Muéstrame la torre», dijo Lara. Sebastián la miró como si estuviera loca, pero quizás vio la misma desesperación en ella que él sentía. Con un gemido,
Él la guió por escaleras secretas, evitando las patrullas de guardias. Llegaron a la puerta de la torre del ala este. Estaba cubierta de capas de polvo y protecciones mágicas que zumbaban con una baja vibración. Sebastián usó una gota de su propia sangre para disolver el sello. Solo un Torres podía abrirla. La habitación por dentro estaba congelada en el tiempo. Juguetes de niño estaban esparcidos en una alfombra. El tocador de una mujer estaba cubierto de frascos de perfume que se habían evaporado hace mucho tiempo. Era un relicario de memoria. Lara se movió rápidamente, ignorando los pasos impacientes de Sebastián junto a la puerta. Fue a las estanterías. La reina Isabel había sido una erudita de lo arcano. Si había una respuesta, estaba aquí. La encontró escondida dentro de un pesado grimorio encuadernado en cuero sobre teoría dimensional. Era un diario manuscrito perteneciente a Isabel. Lara escaneó las páginas, su entrenamiento lingüístico permitiéndole descifrar la escritura arcaica rápidamente. Las entradas detallaban el creciente miedo de Isabel al poder en desarrollo de Alejandro. Ella sabía que era un nacido sirena, pero la última entrada, fechada el día de su desaparición, la dejó helada. He encontrado una contramedida. La frecuencia de la voz de sirena es absoluta en este plano, pero no puede destruir energía, solo desplazarla. Si él me ataca, he preparado un ancla, un hechizo que anclará mi alma al vacío, el espacio entre reinos. No moriré, pero estaré atrapada en la nada hasta que una sirena de igual poder me llame de vuelta. Dios ayude a mi hijo si alguna vez habla. Lara cerró el libro, sus manos temblaban. Alejandro no la había matado, la había desterrado a una prisión de la nada. Él no lo sabía, susurró Lara. ¿Encontraste algo útil, ratón de biblioteca? Espetó Sebastián. Los guardias están cambiando de turno. Llévame a las catacumbas, dijo Lara, guardando el diario en su vestido. Sé cómo salvarlo. Se aclara la garganta. Sebastián la guió de vuelta a la tierra, más profundo que el calabozo, pasando las criptas, donde antiguos vampiros dormían en sarcófagos de piedra. El aire se volvió abrasador, y el olor a ozono y sangre era abrumador. Llegaron a una enorme puerta de hierro. Sebastián se detuvo. «Hasta aquí llego». «Gracias, Sebastián», dijo Lara. Él no respondió, girándose y huyendo de vuelta a las sombras. Lara empujó la pesada puerta para abrirla solo una rendija. La vista ante ella era horrible. La cámara era una vasta caverna de roca negra. En el centro, atado a un enorme monolito de obsidiana brillante, estaba Alejandro. Estaba desnudo de cintura para arriba, su piel gris, las venas pulsando con sangre negra tóxica, donde el veneno de plata luchaba contra su sistema. 3 brujos lo rodeaban, cantando. Corrientes visibles de energía violeta estaban siendo arrancadas del pecho de Alejandro, fluyendo hacia el monolito, que pulsaba cada vez más rápido. El rey Valerio estaba de pie ante su hijo, sus brazos levantados en triunfo, bañándose en el poder puro que se extraía del príncipe. La cabeza de Alejandro colgaba baja, sus ojos cerrados. Parecía ya muerto. Lara no tenía un plan, solo tenía la verdad. Se deslizó por las puertas, moviéndose detrás de un pilar de roca, tratando de acercarse sin ser vista por los brujos. Tenía que despertarlo, tenía que hacerle entender. Recogió una piedra suelta y la lanzó con todas sus fuerzas. Golpeó ruidosamente contra un montón de armaduras antiguas en la esquina. El canto vaciló. Los brujos se giraron. El rey Valerio se giró bruscamente, sus ojos brillando en rojo. «¿Quién se atreve?», rugió el rey. Lara salió de detrás del pilar, caminó directamente hacia el monolito, ignorando el aura aterradora del rey. «¡Lara!». Valerio se rió, un sonido cruel y deleitado. La ratoncita escapó de su jaula. «¿Viniste a ver a tu amo romperse?». Lara lo ignoró.
se aclara la garganta. Miró a Alejandro, sus párpados parpadearon. Él la vio y un gemido doloroso y desesperado escapó de sus labios. «Alejandro, escúchame», gritó Lara por encima del zumbido del monolito. «Ella no está muerta». La risa del rey se detuvo abruptamente. Los ojos de Alejandro se abrieron más. El brillo violeta se intensificó ligeramente. «¡No la mataste!», gritó Lara, levantando el diario. «La enviaste al vacío. Está atrapada, Alejandro, esperándote». «¡Mentira!». Alejandro hizo señas débilmente, sus manos apenas moviéndose contra las correas. «La vi desaparecer. «Porque le ordenaste que se fuera», suplicó Lara, lágrimas corriendo por su rostro. «El diario lo prueba». Ella se ancló a sí misma. «Solo una llamada de sirena puede traerla de vuelta. Tienes que llamarla a casa. Alejandro, deshazlo». «Basta de este drama», rugió Valerio. Golpeó a Lara con el dorso de la mano. El golpe la envió volando por el suelo de piedra. Probó la sangre. Alejandro la vio caer. Un gruñido bajo e inhumano comenzó en lo profundo de su pecho. «Miente para darte falsas esperanzas, muchacho». Valerio gruñó a su hijo. «Tu madre es polvo, y pronto tú también lo serás». El rey agarró a Lara por el cabello, arrastrándola de rodillas ante el monolito. «Veamos si verla morir te exprime un poco más de poder antes del final». Valerio siseó, extendiendo sus garras afiladas como navajas hacia el cuello de Lara. Alejandro miró a Lara, vio la sangre en su labio, la creencia en sus ojos. Pensó en los 20 años de silencio, el peso aplastante de una culpa que podría no ser real. Cerró los ojos, buscando en lo profundo de sí mismo, más allá del dolor de la plata, más allá del agotamiento del ritual. Encontró el pozo de poder que había temido desde la infancia. Los brujos gritaron cuando el flujo de energía se invirtió repentinamente. El monolito de obsidiana se agrietó. Alejandro abrió los ojos. Eran 2 soles de fuego violeta. Miró más allá de su padre, más allá de las paredes de la caverna, mirando hacia el tejido mismo de la realidad. Abrió la boca. El sonido que salió sacudió los cimientos de la hacienda sobre ellos. «Madre». No era una petición, era una invocación que rasgó el velo entre mundos. El aire en la caverna se partió con un desgarro ensordecedor. Un vórtice de oscuridad absoluta se abrió en el centro de la habitación, congelando el aire instantáneamente. El rey Valerio soltó a Lara, tropezando hacia atrás con terror mientras una figura salía del vacío. Era alta, irradiando un poder que hacía que el aura del rey se sintiera como la llama de una vela junto a una hoguera. Su cabello era blanco como la nieve, flotando a su alrededor como si estuviera bajo el agua. Sus ojos carecían de pupilas, arremolinándose con la energía oscura del espacio entre espacios. La reina Isabel había regresado y se veía muy enojada. El silencio que siguió a la llegada de Isabel fue más pesado que cualquier cosa que Lara hubiera experimentado. Los brujos estaban congelados de terror. Incluso el rey, el tirano inmortal, parecía pequeño. Isabel examinó la habitación, su mirada abarcando el monolito de tortura, su hijo moribundo y el esposo que lo había orquestado todo. «Valerio», dijo Isabel. Su voz no hizo eco. Parecía originarse directamente dentro de sus cabezas, fría e interminable como el vacío que había habitado durante 2 décadas. «Has envejecido mal». «Isabel», Valerio tartamudeó, su arrogancia evaporándose. «Mi reina, fue un error. El muchacho era incontrolable». Isabel levantó una sola mano pálida. No pronunció una orden. Simplemente desató una ola de energía mágica pura y concentrada. Los 3 brujos ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Fueron incinerados instantáneamente, convertidos en cenizas donde estaban. El monolito de obsidiana se hizo añicos, liberando a Alejandro.
Alejandro se desplomó hacia adelante, atrapado por las cadenas, demasiado débil para ponerse de pie. Isabel flotó hacia él. Ella colocó una mano fría en su pecho, justo sobre su corazón. Las venas negras del envenenamiento por plata comenzaron a retroceder instantáneamente, siendo absorbidas por su mano y disipándose en humo. El color volvió al rostro de Alejandro. Su respiración se hizo más profunda. Ella le levantó la barbilla, mirando a los ojos que reflejaban su propio poder. «Mi hermoso y silencioso muchacho», susurró ella. «¿Cargaste tanto por tanto tiempo?» Alejandro la miró, lágrimas mezclándose con el sudor de su rostro. «Mamá». Isabel sonrió, una cosa triste y etérea. «No te disculpes por tu naturaleza, don Ricardo». Ella volvió su mirada hacia Ana, quien se estaba levantando del suelo. «Y tú», la voz humana que despertó al rey. Su padre retrocedió, haciendo un gesto a don Vicente, quien intentaba acercarse a la salida. «Él es tuyo, hijo mío», dijo su padre. Don Ricardo se puso de pie, arrancó las correas de cuero restantes de sus brazos como si fueran papel. Estaba completamente curado, y el poder que irradiaba de él era aterrador. Caminó lentamente hacia su padre. Don Vicente se apoyó contra la áspera pared de piedra. «Ahora, don Ricardo, seamos razonables. Podemos gobernar juntos. Con tu madre de vuelta somos invencibles, los tres». Ricardo se detuvo a 90 centímetros de su padre. Ya no parecía enojado, parecía absoluto. «Pasé 20 años escuchándote, padre», dijo Ricardo, su voz resonando con el poder de 100 campanas de iglesia. «Escuchando tus mentiras, tu crueldad, tu vanidad. Construiste un reino sobre el miedo y lo llamaste fuerza». «Hice lo que fue necesario para sobrevivir», gritó don Vicente, mostrando sus colmillos en una última y desesperada muestra de dominio. Ricardo negó con la cabeza. «La supervivencia no es suficiente». Ricardo respiró hondo. La presión del aire en la habitación disminuyó. Ana se cubrió los oídos instintivamente, sabiendo lo que se avecinaba. Isabel observó con sombría satisfacción. Don Ricardo miró a su padre a los ojos y pronunció una única y última orden. «Silencio». El efecto fue inmediato. Don Vicente se agarró la garganta, abrió la boca para gritar, para maldecir, para suplicar, pero no salió ningún sonido, ni un aliento, ni un jadeo. Sus cuerdas vocales estaban fusionadas, atadas por una magia mucho más antigua y fuerte que cualquier hechizo de brujo. El rey, el hombre cuya palabra había sido ley durante 500 años, estaba mudo. Don Vicente cayó de rodillas, arañándose el cuello en pánico silencioso. La ironía era un peso aplastante. Don Ricardo se apartó de su padre. Miró a Ana al otro lado de la caverna. El intenso brillo violeta se desvaneció de sus ojos, dejándolos de un cálido y profundo color púrpura. No hizo señas. No habló con voz de mando. Simplemente habló suavemente con voz humana. «Vamos arriba», dijo Ricardo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. La noticia del regreso de la reina doña Isabel y la repentina enfermedad del rey don Vicente, que lo dejó inválido, sacudió el mundo vampírico hasta sus cimientos. Sebastián huyó del país en cuestión de 1 hora, desapareciendo en el mundo humano para escapar de la posible ira de su hermano. Los duques corruptos y los compinches del antiguo rey fueron rápidamente despojados de sus títulos por una implacable doña Isabel. La coronación del rey Ricardo Torres tuvo lugar un mes después. No se celebró en el oscuro salón de baile, sino en la gran terraza bajo la luz de la luna. Ana estaba en la primera fila vistiendo un vestido azul medianoche profundo. Observó cómo su padre colocaba la pesada corona de hierro sobre la cabeza de Ricardo. Don Ricardo dio un paso al frente para dirigirse a sus súbditos, vampiros, embajadores Lycan y representantes humanos por igual. La corte contuvo el aliento. Estaban aterrorizados por su voz. Ricardo miró a la multitud. Levantó las manos.
Mi padre gobernó con ruido. Ricardo hizo señas con fluidez, sus movimientos gráciles y fuertes. Él creía que el poder era convertir a otros en ecos de sí mismo. Hizo una pausa, bajando las manos, y habló, su voz clara, resonante, pero suave. «He aprendido el valor del silencio», dijo el rey Ricardo. «Es en el silencio donde escuchamos la verdad. Es en el silencio donde escuchamos a aquellos que han sido ignorados». Miró directamente a Ana sonriendo, una sonrisa genuina y sin preocupaciones. «Mi reinado no será de mandatos», dijo. «Será de conversación y todos tendrán voz». El aplauso fue vacilante al principio, luego creció hasta convertirse en un rugido. No fue el aplauso educado y temeroso de la era de su padre. Fue genuino. Más tarde esa noche, Ana encontró a don Ricardo en el balcón con vista al mar, el mismo balcón donde él la había salvado de Sebastián. Él se giró cuando ella se acercó. Se veía regio con sus túnicas de coronación, pero sus ojos eran los mismos que la habían mirado con tanta desesperación en la gala. «Licenciada Vargas», bromeó suavemente. «Nunca pensé que vería a un humano ocupando el segundo cargo más alto del reino». Ana respondió, apoyándose en la barandilla junto a él. Don Ricardo contempló el horizonte donde el más tenue indicio del amanecer amenazaba el cielo nocturno. «Nunca estuve realmente mudo», dijo Ricardo suavemente. Extendió la mano y tomó la de ella. Su piel estaba fría, pero su tacto le recorrió el cuerpo con un calor. «Gracias», hizo señas contra su palma. Ana le apretó la mano. «De nada, Su Majestad». «Ricardo», corrigió él, «solo Ricardo». Mientras el sol asomaba por el horizonte, quemando las últimas sombras de la noche, el rey vampiro y la lingüista humana permanecieron juntos en silencio, ninguno sintiendo la necesidad de decir una sola palabra. Y esa es la increíble historia de cómo el silencio se convirtió en el arma más ruidosa de todas. Honestamente, se me puso la piel de gallina cuando Ricardo finalmente usó su voz para decirle a su padre que se callara. Eso es justicia poética absoluta. El rey que no escuchaba ahora es el único que no puede hablar. Ricardo y Ana finalmente tuvieron el final feliz que merecían, gobernando un reino donde todos son escuchados. Si esta historia te puso la piel de gallina, dale me gusta a este video ahora mismo. Veamos si podemos llegar a los 10 me gusta en este video. Si lo logramos, podría escribir una secuela sobre la vida del duque Sebastián como fugitivo en el mundo humano. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas ningún giro. Y quiero saber, si tuvieras el poder de mando de Ricardo, ¿cuál sería la primera palabra que dirías? Déjamelo saber en los comentarios de abajo.